Bien, vamos ahora con la segunda parte de polvos metalúrgicos o metalurgia de polvos. Vamos a tratar en esta ocasión, pues el capítulo pasado nos centramos en qué eran polvos metalúrgicos, qué ventajas tienen, qué desventajas tienen, producir piezas por este método, por qué surgió este método y en qué consiste el proceso por el cual se obtienen este tipo de piezas. Esta vez vamos a estudiar más a profundidad cómo se obtienen en sí los polvos metalúrgicos, cómo se producen los polvos metalúrgicos para poder posteriormente procesar las piezas y hacer piezas con esta técnica. Bien, tenemos tres métodos principales para producir polvos metalúrgicos. Cada cual o cada uno de ellos tiene, pues, implica un consumo de energía. Tenemos tres métodos principales: el de atomización, por reducción química y electrolíticos. Entonces, tenemos tres procesos así generalizados, ¿sí? Atomización, reducción química y electrolíticos. La atomización implica la conversión del metal fundido en rocío de pequeñas gotas que se solidifican formando polvos. O sea, básicamente nosotros partimos de un metal sólido que está fundido, ¿sí? Un sólido que lo logró fundir, derretir, y lo que hacemos es convertir ese metal fundido, lo convertimos en finas gotas de pequeñas gotas, un rocío de gotas que se solidifican rápidamente, ¿sí? Formando esos polvos metalúrgicos, ¿sí? Este es el método más versátil y popular para producir los polvos metalúrgicos. Y aplicable a casi todos los tipos de metales, ¿sí? Aleaciones o metales puros. O sea, se puede aplicar a casi todos los metales. Tenemos dos métodos basados en esta atomización que se llama atomización con gas, ¿sí? En el que nosotros utilizamos una corriente de gas a alta velocidad, puede ser aire o gas inerte, para atomizar metal líquido, ¿sí? Para enfriarlo y atomizarlo. Si aquí se ve, tenemos un esquema bien interesante. Tenemos dos procesos que son por atomización. Solo que la disposición es distinta, ¿no? En este caso, el DNA, pues el metal fundido está en la parte baja, sube por un sifón y el gas choca con el chorro, ¿no?, del metal fundido, solidificándolo y convirtiéndolo en polvo o en un rocío de polvo de metal, ¿sí? Tenemos otro en el que el metal está arriba y cae por gravedad. Inyectamos el gas, el cual logra también enfriar el metal fundido, convirtiéndolo posteriormente en polvos metálicos, ¿no? Siempre hay una cámara que recolecta esas partículas finas de polvo. O sea, prácticamente usted no, pues lo que se logra al enfriar de esta manera el metal fundido, evitamos que se solidifique como un sólido completo, ¿no? Eso es lo que ocurre en un proceso de fundición. Usted derrite el metal, lo funde y lo puede hacer vertido en un molde y se solidifica completamente como una sola pieza o una masa sólida, ¿no? En este caso evitamos con el rocío de gas que las partículas se adhieran entre sí, se solidifican ya como partículas finas. Bien, es lo que venía diciendo. En este se conoce, tenemos otro proceso, ¿sí? Vamos a ver en la figura C. Bueno, ahí lo vamos a ver. Este se conoce como atomizado por agua y es el más común de los métodos de atomizado, si es parecido a la que vimos anteriormente, que en vez de usar gas o aire usamos agua, particularmente apropiado para metales que funden por abajo de los 1600 grados Celsius, ¿sí? El enfriamiento es mucho más rápido y la forma del polvo que resulta es más irregular que esférica, ¿sí? La desventaja de usar el agua es la oxidación, ¿sí?, en la superficie de las partículas.
Recientemente lo que se ha usado en vez de usar agua, pues es usar aceite sintético, ¿sí? Para reducir la oxidación. Vea, aquí está el proceso C, muy parecido al B, ¿no? Solo que aquí en vez de usar chorros de gas o aire, pues para enfriar las partículas el metal fundido usamos agua. ¿Sí? Y básicamente es igual, ¿no? El metal fundido en la parte superior desciende por gravedad y se enfrían con los chorros de agua. Claro, las partículas son irregulares y tienen ese efecto de, pues, esa contrariedad que se pueden oxidar superficialmente, ¿sí? Las partículas. Y también tenemos un proceso de que este es atomización centrífuga, ¿sí? Usamos un disco giratorio, el metal fundido se vierte, o sea, por gravedad, y el disco hace girar las partículas o hace girar el metal fundido, enfriándolo, ¿no? A alta velocidad y resultando, pues, en este caso, las partículas de metal, ¿sí? Esa sería atomización centrífuga. Bien, entre otros métodos de producción de polvos, tenemos lo que es la reducción química, métodos de precipitación y electrólisis. Pues en la reducción química, comprende una serie de reacciones químicas que reducen los compuestos metálicos a polvos metálicos elementales. La liberación de los metales de sus óxidos mediante el uso de agentes reductores como hidrógeno o monóxido de carbono. El agente reductor se produce para combinarlo con el oxígeno del compuesto y liberar elementos metálicos. Pues sí, son procesos más químicos, ¿no? Es ya usando reductores y pues separando pues los óxidos, los metales de los óxidos. Este es un proceso netamente químico, ¿sí? Ya tiene que ver con más cuestiones de reacciones químicas. Por este método producimos polvos de hierro, de tungsteno y de cobre, ¿sí? Bien, aquí nos habla que otro proceso químico para polvos de hierro implica la descomposición de pentacarbonilo de hierro para producir partículas esféricas de alta pureza. Sí, son, como les digo, es un proceso químico que ya no es un proceso como el atomizado, que es físico, ¿no? Otro proceso químico incluye la precipitación de elementos metálicos de sus sales disueltas en agua. Los polvos de cobre, níquel y cobalto se pueden producir por este método. Recuerden lo que vimos en metalurgia, ¿no? Cómo se produce lo que es el níquel, cómo se produce el cobre. Se usan procesos químicos, ¿no? Entonces esto tiene que ver mucho con el procesamiento de, pues, de lo que es el cobre, ¿no? Del níquel, ¿no? Mira, aquí hay una fotografía, pues, del pentacarbonilo de hierro. Son partículas, ¿no? Su tamaño fluctúa del 0.25 al 3 micras. Sí, serían micras, ¿no? Algo bien pequeño, ¿no? Y se ve la forma, ¿no? Que son más esféricas. Sí, claro, cada partícula tiene un tamaño distinto. De ahí la importancia de usar las cribas, ¿no? O los coladores para ir clasificando los polvos. Bien, en la electrólisis, que es otro método, se prepara una sed electrolítica. Recuerden lo que vimos en metalurgia, la sed electrolítica por la cual se puede hacer el proceso de galvanoplastía o el galvanizado, que básicamente es cubrir un metal A con un metal B. Claro, usamos la sed electrolítica, en la cual la fuente del metal a pulverizar es el ánodo. Si el ánodo sería el positivo, ¿no? El cátodo es el negativo. Entonces el ánodo se disuelve lentamente por la acción del voltaje aplicado, se mueve a través del electrolito y se deposita en el cátodo, que sería el negativo, ¿no? O sea, básicamente estamos del metal puro, pues se sacan esas partículas y esas finas partículas y se depositan en el cátodo. Ahí es como se obtiene el polvo, ¿no? Después el depósito se retira, se lava y se seca, obteniéndose un polvo metálico de alta pureza. O sea, donde se depositó las partículas, o sea, el cátodo se limpia y pues aquí obtenemos polvo metálico de alta pureza. Porque no hay que... ¿Por qué de alta pureza? Porque no, pues
no es un proceso en el que echamos un chorro de agua, ni usamos gas, ni nada. O sea, que es inerte, que no es reactivo, ¿va? Sino que simplemente esperamos que la partícula se separe por medio del proceso electrolítico, ¿sí? Esta técnica se usa para obtener polvos de berilio, cobre, hierro, plata, tantalio y titanio. Oye, ¿verdad? ¿Sí? Importancia de este proceso. Cobre, por ejemplo, para hacer rodamientos autolubricantes, mismo hierro, ¿no? Para hacer lo que son bujes, bueno, así, piezas interesantes. Después de la producción de los polvos metalúrgicos, como polvo metálico, la secuencia convencional de la metalurgia de polvos consiste en 3 pasos. Creo que se lo había explicado así de manera superficial. Tenemos lo que es la combinación y el mezclado de los polvos, que es muy importante. Tenemos después de esto la compactación, en el cual se prensan los polvos para obtener la forma deseada. Sí, recuerde que usted tiene que tener el troquel de la forma de la pieza. Y después tenemos el sinterizado, que es el tratamiento térmico, que implica calentar a una temperatura por debajo del punto de fusión para provocar la unión de las partículas en estado sólido y el fortalecimiento de la pieza. Claro, aquí no es que nosotros llegamos a fundir el metal, no. Porque acuérdense que siempre la ventaja de este proceso, la ventaja de usar este proceso se obtiene empezar con un nivel de porosidad controlado, que no se obtendría fundiendo el metal líquido, ¿no? En este caso, lo que ocurre es una cierta cohesión de las partículas de metal, pero sin llegarse a fundir o cohesionarse en su totalidad. Ya lo vamos a ver, hay una gráfica ahí. Bueno, para lograr buenos resultados en la compactación y el sinterizado, los polvos metálicos necesitan homogenizarse por completo antes del proceso. O sea, tiene que haber una buena combinación, ¿sí? Una mezcla, ¿no? Porque acuérdense que los polvos metálicos pueden tener A, B o C. O sea, pueden tener 1, 2, 3 tipos de metales, ¿no? Recuerde que la metalurgia de polvo es para fabricar piezas que normalmente no podríamos fabricar mediante otro proceso, ¿sí? Un proceso tradicional como la fundición, ¿sí? Por ahí, si rebasamos el límite de solubilidad de un metal, ya no podemos fabricar una pieza por un medio convencional como la fundición. Entonces, ahí puede entrar la metalurgia en polvos. Los tamaños diferentes de partículas se combinan frecuentemente para reducir la porosidad. Pues sí, no todas las partículas serán del mismo tamaño. El mezclado se refiere a la mezcla de polvos de distinta composición química. Ojo, ahí va, son distinta composición química. Bien, aquí está. ¿Qué secuencia hay? Pues esta es la secuencia, pues viéndolo así de manera rápida. Están los polvos, después de haberse producido los polvos metálicos, se mezclan, porque, ojo, aquí va, como les dije, puede haber A, B o C, se pueden haber hasta 3, 4 tipos de aleaciones o metales puros que forman la aleación, entonces ahí se mezclan, ¿no? Tiene que haber un buen mezclado. Después de esto, tiene que haber lo que es el prensado, ¿no? O el compactado. Hasta esto este proceso se puede automatizar, usted puede decir a la máquina que tenga tanta fuerza o presión, obviamente esto va a incidir en la porosidad o qué tan densa sea la pieza, ¿no? Y después de esto, pues se saca una pieza que es un compactado débil, que se puede quebrar, obviamente va. Y se procede, perdón, a lo que es el sinterizado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cada partícula empieza a crecer y empieza a cohesionarse, a fusionarse con la otra. O sea, no en su totalidad, solo el borde del grano, ¿no? Empieza como a unirse, porque usted eleva la energía interna del metal, ¿no? Entonces, ahí es cuando las partículas empiezan a agarrar fuerza, así como pegarse, digamos. Claro, como le digo, sin llegar a fundirse, porque usted lo está haciendo a una temperatura muy abajo de lo que es la temperatura de fusión, ¿sí? Entonces ahí es donde se saca la pieza. Esto tiene que ver con mucho este tratamiento térmico, con la misma lógica de lo que es el templado, revenido, recocido,
usted empieza a trabajar con lo que es el límite de grano, el tamaño, ¿sí? Entonces, por ahí va la lógica. Bien, una ventaja de la tecnología de la metrología en polvos es la oportunidad de combinar varios metales en aleaciones que sería difícil o imposible producir por otros medios, lo que yo le venía diciendo. O sea, de otra forma usted no podría producir estas aleaciones. Y ojo, el hecho y la ventaja de combinar distintos metales es que usted le está otorgando a esta pieza múltiples ventajas, múltiples cualidades: resistencia en duro, resistencia en caliente, tal vez alta conductividad térmica, baja conductividad térmica, qué sé yo. O sea, algo que usted no puede obtener de un metal puro, ¿sí? Entonces, por ahí usted puede combinar cobre con, qué sé yo, aluminio, hierro, qué sé yo. O sea, metales que rarísimos de repente usted no podría combinar de otra manera, como el tungsteno, el tantalio, ¿sí? Son difíciles de trabajar. Entonces, por ahí vienen lo que son las pastillas carburadas, en las que yo tanto le he mencionado, que son pastillas que sirven para cortar metales duros. O sea, son injertos que usted puede poner en el buril. En el próximo parcial vamos a ver lo que es el buril, que es la herramienta de corte del torno. Son injertos que usted puede poner en la fresadora, porque hay fresadoras que admiten piezas. Usted pone esa pieza y la herramienta de corte va a ser mucho mejor, ¿no? O hay brocas que están hechas con esta tecnología también. La punta de la broca puede ser mejorada mediante estos materiales. En el mezclado y la combinación se realizan por medios mecánicos. Esto pueden ser rotación en tambor, rotación en recipiente de cono doble, por agitación en un mezclador de tornillo y por una agitación en un mezclador de paletas. Sí, esta que está aquí. Puede ser la combinación o la forma de mezclar, ¿va? Tambor rotatorio, aquí está. Doble cono giratorio, un mezclador de tornillo, ¿sí? Tornillo sin fin, y mezclador de paletas. Es la manera que usted puede mezclar los polvos metalúrgicos. Es muy importante esto. Los mejores resultados se obtienen cuando se llena entre un 20 y un 40% de su capacidad, ¿sí? Ojo, aquí va. Generalmente se añaden otros ingredientes a los polvos metálicos durante el paso de combinación o mezclado. ¿Qué aditivos se le agregan? Pues lubricantes como esteratos de zinc y de aluminio. Esto reduce la fricción entre las partículas y en las paredes del troquel durante la compactación. O sea, hace que fluya mejor los polvos metalúrgicos. Se agregan aglutinantes para lograr una resistencia adecuada en las piezas prensadas, pero no sintetizadas. O sea, el aglutinante servirá para que cuando esté a ser compactado, los polvos se puedan unir, ¿sí? Se puedan cohesionar de cierta manera para que la pieza o el compactado no se quiebre, ¿sí? Tenga la forma. Es como cuando en el molde de arena usted usa aglutinante. Pues si usted no usa el aglutinante como la bentonita, la arena no va a tomar la forma que usted le deje. Sí, ya, no sé si han visto los videos que yo les he posteado sobre las técnicas o procesos de fundición. Sí, entonces, lastimosamente, como no pudimos tener laboratorio, el proceso para hacer molde de arena, usted necesita agregarle aglutinante a la arena. Además del aglutinante, pues en este caso, si es un molde de arena verde, pues echarle agua, ¿no? Sin ese aglutinante, pues la arena no puede tomar la forma que usted le dé. Entonces, básicamente, el aglutinante aquí en los polvos metalúrgicos cumple la misma función. Bien, los desfoculantes inhiben la aglomeración de los polvos para mejorar sus características de flujo, ¿sí? Durante el proceso subsecuente. ¿Sí? Es otro tipo de aditivo. Todo eso se echa en la mezcla. Bien, en la compactación aplicamos una alta presión a los polvos para la forma requerida. Ojo, aquí va. En el troquel tendrá la forma de la pieza que usted va a sacar. No sé si yo les subí algunos videos sobre polvos metalúrgicos. Creo que se los voy a compartir más adelante para que puedan verlo. Es un proceso en el que la prensa va compactando, agregan los polvos, se compactan y sale la pieza. O sea, es un proceso automatizado, ¿no? La pieza después de este trabajo del prensado se le llama compactado fresco.
O sea, ¿por qué se le llama fresca? Porque no se ha terminado de procesar la pieza. Falta lo que es el proceso de sinterizado. Bien, como resultado del prensado, la densidad de la pieza, llamada densidad fresca también, es mucho más grande que la densidad volumétrica inicial. Sí, la resistencia fresca de la pieza es adecuada para el manejo cuando es prensada, pero mucho menor que la que se logra después de sinterizado. O sea, si usted prensó la pieza, usted puede agarrarla, no se quiebra. Claro, si la presiona se va a quebrar, ¿va? Y después de esto puede hacer lo que es el proceso de sinterizado. Aquí la resistencia de la pieza aumenta. Eh, Según aumente la presión, aquí, si se vean las imágenes, se mira aquí como el polvo más suelto, usted solo echó el polvo metalúrico, procedió a prensar, los polvos se juntaron, procedió a prensar mucho más, o sea, la máquina, ¿no? Y esto aumenta pues la densidad de la pieza, porque usted está uniendo o está secando más las partículas. En la importancia de prensado. Aquí es donde usted puede controlar la porosidad de su pieza. Sí, es la ventaja de este proceso. Bien, como le decía, después del prensado, el compactado fresco carece de fuerza y resistencia, ¿verdad? Porque usted solo ha prensado los polvos. Entonces puede desmoronar con facilidad. Entonces, ¿qué es lo que requiere? El sinterizado. Es una operación de tratamiento térmico que usted ejecuta, debe ejecutar en la pieza, ¿no? Para unir las partículas metálicas. Logrando así incrementar pues, la fuerza y resistencia de la pieza. Bien, este tratamiento se lleva a cabo generalmente a temperaturas entre 0.7 y 0.9 del punto de fusión del metal en la escala absoluta. O sea, no llegamos a fundir el metal. Ve aquí, es lo que yo le venía diciendo. O sea, entre 0.7 y 0.9. Por ejemplo, si usted tiene aluminio mezclado con cobre, de repente con, no sé, supongo que usted hace una reacción interesante, el aluminio no pasa de los 700 grados para fundirse, entonces póngale 700 grados, de ese un 0.7 o el 70% de eso. Entonces usted ya puede tener más o menos una idea de cuánto es la temperatura. Si son 1000 grados en el cobre, ¿cuánto sería el 70%? Pues serían 700 grados. Entonces no pasa esa la temperatura. ¿Qué ocurre al hacer sinterizado? Pues las partículas de energía interna de las partículas se incrementan y llega un punto en que las partículas o el límite de grano empiezan a tocarse. Se incrementa la energía mediante el calor. Se juntan o se adhesionan o se agregan o se pegan, por decirlo así, las partículas. Y obviamente usted obtiene poros, ¿no? Sigue calentando la pieza, pues, y el límite de grano será mayor. Y hay un punto en que se tocará más con el grano, ¿no? Con la partícula. Y siempre manteniendo lo que es el poro, porque esa es la ventaja de este proceso, obtener lo que es la porosidad. ¿En qué consiste este tratamiento térmico de sinterizado? Hay un precalentamiento, pasa la pieza por una máquina, pues obviamente es un proceso automatizado, pasa en la banda, entonces entra la pieza, hay un precalentamiento, sube la temperatura, ¿no? Porque aquí se ve la gráfica temperatura versus tiempo. Sigue corriendo el tiempo, aquí aumenta la temperatura, lo que es la temperatura del sinterizado, y ya cuando usted logró hacer el sinterizado, pues llega a lo que es el enfriamiento. ¿Sí? Esta línea punteada acá. Empieza a ver lo que es un enfriamiento, bajando la temperatura hasta sacar la pieza al otro lado de la máquina. ¿Sí? Entonces, eso es un tratamiento térmico, no es sinterizado. Recuerden que está el precalentamiento, es sinterizado propiamente dicho de la pieza y por último el enfriamiento de la pieza. Sí, con esto hacemos el proceso. Densificación y dimensionamiento. Pues se usan procesos posteriores para mejorar la precisión y densidad de la pieza. ¿Sí? Una vez que usted ya la terminó. El reprensado es una operación
de prensado en el cual se vuelve a apretar la pieza, se aprieta la pieza en un troquel para aumentar la densidad y mejorar las propiedades físicas. O sea, una vez que usted ya terminó la pieza. Bien, el acuñado es una operación de prensado sobre una pieza sinterizada para imprimir detalles en su superficie. ¿Sí? Bien, algunas piezas sintetizadas requieren un maquinado posterior, es muy poco, ¿va? No como si usted lo compara con el proceso de fundición, que tiene que cortar la mazarota, los ductos de llenado, eh, los respiraderos, pues aquí no, es casi el 100%, o sea, la pieza neta, un 97% decía la teoría, un 97% de los polvos se convierte en la pieza final. Y rara vez se utiliza el maquinado para dimensionar las piezas, porque hay un gran control dimensional a la hora de hacer la pieza. Bien, tenemos lo que es la impregnación e infiltración, ¿sí? Entonces, la porosidad que resulta en la pieza hecha con esta técnica, donde esa ventaja de impregnar la pieza, ¿sí? O infiltrarla. Esto se puede aprovechar para crear productos especiales, llenando el espacio disponible en los poros con aceite, polímeros o metales que tienen un punto de fusión más bajo que la base del metal en polvo, ¿sí? Entonces, la impregnación, este término se usa cuando nosotros introducimos aceite u otro fluido dentro de los poros para una pieza sinterizada. Sí, entonces por ahí vienen lo que son los bujes o vienen los engranajes autolubricantes, ¿no? Que tienen, usted puede impregnarlos, ¿no? De ese lubricante. Los poros nos favorecen esa cualidad, ¿no? Sí. También tenemos lo que son los rodamientos autolubricados. Son fabricados usualmente de bronce o de hierro, con un 10 a 30% de aceite en el volumen. Sí. Estos se usan ampliamente en la industria automotriz. Eh, los tratamientos se realizan mediante inmersión de las piezas sintetizadas en un baño de aceite caliente. Entonces, obviamente, como las piezas sintetizadas, perdón, las piezas hechas por la metalurgia en polvos tienen poros, una vez que usted introduce la pieza al aceite, pues el aceite entrará entre los espacios intersticiales. Por eso la ventaja de usar esta técnica de fabricación. Bien, la infiltración ya es una operación en la cual se llenan los poros de las piezas de poros metalúrgicos con un metal fundido. ¿Sí? Obviamente el punto de fusión del metal de relleno debe ser menor que el de la pieza. ¿Sí? Que implica calentar la pieza, calentar el metal de relleno en contacto con el componente sintetizado. De manera que la acción de capilaridad haga fluir relleno dentro de los poros. Sí, o sea, ya que usted obviamente tiene una pieza con poros, usted tendrá la oportunidad de que el metal fundido pueda rellenar los espacios, ¿sí? De la pieza de la pieza hecha por polvo metalúrgico. Sí, básicamente es rellenar la pieza en vez de usar aceite, pues usar un metal fundido. ¿Qué obtenemos con esto? Pues una pieza no porosa y la pieza infiltrada tiene una densidad más uniforme, así como una tenacidad y una resistencia mejoradas. Una aplicación de este proceso es la infiltración con cobre de las piezas con polvo metalúrgico de hierro sintetizado. Sí, son piezas muy especiales. Bien, aquí de manera general, bueno, tenía lo que era el diagrama, pero bueno, lo vamos a ver después. Después de esto, de hacer de repente un infiltrado, después de repente hacer cualquiera de esos procesos posteriores, repensar la pieza, pues usted puede darle un tratamiento térmico y acabado a los componentes de polvo metálico, ¿sí? Entonces usted puede eh, darle un tratamiento térmico a la pieza para mejorarla. Y el acabado, pues puede darle un proceso de galvanoplastía, puede un tratamiento superficial o un pintado, ¿sí? Para mejorar su apariencia. Entonces aquí está el diagrama, ¿no? Están los poros metálicos aquí,
con los lubricantes, se mezclan. Si va, no solo lubricantes, puede tener cualquier otro de los aditivos, el floculante y todo eso. Se mezclan por cualquiera de los métodos, ¿no? De tambor, de paleta, de tornillo sin fin, se compacta en la máquina, sale la pieza, se hace el proceso de sinterizado, recuerda que es tratamiento térmico, este precalentamiento, el sintetizado propiamente dicho y el enfriamiento. Sale y hay operaciones secundarias de maquinado, el que usted puede darle un ajuste a la pieza, impregnación, con resina o aceite, puede ensamblar, puede soldar, qué sé yo, todo lo que usted necesite en la pieza, un proceso posterior. Y se saca la pieza terminada, ¿sí? Que pueden ser bujes, engranes, filtros, piezas especiales, ¿no? Que no podría usted fabricar de otra forma, ¿sí? De otro o con otro método, sería muy difícil. Algo importante, este proceso, una de las desventajas que hemos hablado es que es un proceso caro, carísimo, tanto los polvos metalúrgicos como la maquinaria o la tecnología para producir esta pieza. Entonces, para que sea rentable, usted procese o haga piezas con polvo metalúrgico, se requiere grandes cantidades de piezas para justificar el costo del equipo y las herramientas especiales. ¿Sí? O sea, de ahí que usted tiene que producir en masa. ¿Sí? Si no, no será rentable. Lo otro, la capacidad de fabricar piezas con un nivel controlado de porosidad es una característica única de la metalurgia de polvos. ¿Sí? Son posibles porosidades de hasta un 50%. ¿Sí? Es una gran ventaja a la hora de fabricar piezas. ¿Sí? Una característica muy interesante. Bien, creo que lo dejamos hasta ahí. Eh, esta sería la clase, la segunda parte. No quise hacer un video tan largo, pues ustedes puedan estudiar de manera más efectiva. Puedan cargar el video en YouTube y no les cueste tanto. Pues decidí hacerlo en dos partes. Voy a compartir con ustedes las diapositivas y espero que terminen de estudiar para el examen. El examen yo se los pondré disponible en el campus virtual en un tiempo como hemos acordado. Bien, listos, hipotes, estudien y aprobarán.